Dicen que el duelo de una hija es sagrado. El mío fue un escándalo. Salí del sedán negro hacia el viento helado de noviembre. La capilla de la Academia Naval se alzaba frente a mí, afilada contra el cielo nublado, como un monumento de mármol. A todo lo que me habían arrebatado. Mis tacones resonaban demasiado fuerte sobre la piedra. O quizás solo estaba imaginando el silencio que cayó cuando aparecí, uniformada, serena, no invitada. Docenas de oficiales se giraron. Luego vinieron las escaleras. No curiosidad, sino desaprobación, confusión. Mi madrastra estaba de pie cerca de la entrada, vestida de luto. Una sola mano enguantada sujetaba sus perlas como si pudieran protegerla de mí. Marilyn Walsh, la mujer que se casó con mi padre y después reescribió su legado a su imagen. Ella no conoce la vergüenza. La escuché murmurar a la mujer que tenía a su lado. Y apenas un paso detrás estaba Evan, mi medio hermano. Pelo engominado, abrigo caro, la autosatisfacción emanando de cada centímetro de él. Sonrió con suficiencia. No eres bienvenida aquí. Manteniendo la postura, resistí. Había usado el uniforme por muchas razones en mi vida, deber, honor, guerra. Pero hoy lo llevaba por una sola razón, para ser innegable. Los Murmillows continuaron hasta que un hombre rompió filas. El coronel Robert Kinley me reconoció, un destello en su expresión. Y sin titubear, se irguió, cuadró los hombros y tronó su voz en el aire. Mayor general presente, atención. El cambio fue inmediato. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Las sillas chirriaron. Todos los oficiales uniformados se pusieron firmes. Los invitados políticos los imitaron, inseguros, pero obedientes. Hasta el capellán se congeló. Marilyn dejó caer su bolso. Avancé, un paso lento y deliberado tras otro, por el pasillo central reservado para familia y dignatarios. Todas las miradas me seguían. El aire parecía más delgado. Pasé junto a la urna cubierta con la bandera, que guardaba las cenizas de mi padre. Había elegido la cremación, a pesar de la tradición del entierro en el mar. Me detuve medio segundo y seguí avanzando hasta llegar a la primera fila. Nadie me detuvo. Nadie se atrevió. Me senté sola, el servicio comenzó. Se pronunciaron palabras, honor, sacrificio, patriotismo. Ninguna sonaba verdadera en las bocas de quienes habían enterrado al hombre antes de llorarlo. Yo no lloré. No delante de ellos. Después, la multitud fue saliendo poco a poco. Algunos se acercaron con condolencias tímidas. Otros me evitaron. Por completo. Marilyn no dijo una sola palabra. Evan me lanzó un encogimiento de hombros teatral, como burlándose de mi sola presencia. El coronel Kinley se acercó en silencio, su rostro serio pero alerta. Lo siento, dijo simplemente. ¿Por qué?, pregunté. Por no haberlos detenido antes. Antes de que pudiera responder, deslizó un pequeño sobre en mi mano, arrugado, sellado con cera. Las iniciales de mi padre marcaban el frente. En tinta pesada, firme. Él sabía que lo borrarían. Quería que encontraras la verdad. Su voz era baja, firme. Después asintió una vez y se desvaneció entre la multitud que se iba. Esperé a quedarme sola antes de abrirlo. Dentro había una tarjeta magnética de uso militar, con autorización restringida, y una nota escrita a mano. 2 palabras en la parte superior, Proyecto Cascade. Y debajo, en aquella caligrafía inclinada que no veía desde la última tarjeta. De cumpleaños que me envió, pregunta a Noah. Puedes enterrar a un hombre. Pero los secretos resuenan más fuerte que los disparos. Las llantas crujían sobre la grava mientras me salía de la carretera de 2 carriles y seguía el camino serpenteante hacia el bosque. Este lugar estaba lo más fuera del mapa posible. Sin letreros, sin buzón, solo una brecha entre los árboles y millas de aislamiento. Había conducido 6 horas con nada más que el silencio y el sobre como compañía. Ahora la tarjeta descansaba en el bolsillo de mi chaqueta, más pesada que cualquier medalla que hubiera ganado. Noah Keading no figuraba en ninguna base de datos. No lo había hecho en años. Desapareció después de Kandahar, se desvaneció. En las sombras como tantos hombres que sabían demasiado y hablaban demasiado poco. Pero mi padre había confiado en él alguna vez. Y esa confianza no se desvanece. Se entierra hasta que alguien comienza a desenterrar. La cabaña apareció entre los árboles desnudos. Una estructura baja de madera, con musgo en el techo y una antena parabólica que parecía tener más de 10 años de abandono. Apagué el motor. No había movimiento, pero sabía que me estaban observando. Salí despacio, manos visibles, sin movimientos bruscos.
Apenas alcancé el porche cuando la puerta se abrió con un crujido. Un hombre apareció en el umbral, más alto de lo que recordaba, el rostro consumido por el tiempo, pero con los ojos aún afilados. ¿Claire Walsh? No lo preguntó, lo afirmó. Asentí. Ahora general. No sonrió, no se inmutó, solo miró por encima de mi hombro, escaneando el bosque como si esperara que alguien me siguiera. No deberías estar aquí. Ni tú, respondí, sacando la nota de mi abrigo. Pero mi padre dejó esto. La tomó. Sus dedos se detuvieron un instante sobre la caligrafía. Vi algo cambiar en su expresión, una grieta de memoria. Leyó en silencio y luego se hizo a un lado. Dentro, el aire estaba cargado de madera vieja y café quemado. Mapas colgaban clavados en las paredes. Un portátil zumbaba suavemente sobre un escritorio rodeado de discos duros obsoletos y baterías de respaldo. Noah se movía como alguien que llevaba años sin confiar en los muebles, nunca sentado del todo, siempre listo para salir corriendo. Proyecto Cascade, dijo. Mi padre me dijo que te preguntara a ti. Noah clavó la mirada en la tarjeta y luego en mí. Cascade fue cerrado, borrado. Entonces, ¿por qué guardó esto? Pregunté, dando un golpecito a la tarjeta. No respondió. Simplemente la insertó. En el viejo portátil, tecleó una serie de comandos que yo no entendí y esperó. La pantalla parpadeó. Filas de código desfilaron rápido. Luego, acceso concedido. Pero no era limpio. Los archivos aparecían fracturados, corrompidos. Como si alguien los hubiera triturado y dejado los pedazos sangrando en digital. Noah trabajaba rápido, ojos entrecerrados, extrayendo fragmentos como un cirujano. Algo se puede rescatar, murmuró. Pero no mucho, me incliné. Había fechas, memorandos encriptados, informes tachados. Entonces un archivo se abrió, Cascade. Oshlog 01 inch. Una lista de nombres lino la pantalla. La mayoría ilegibles. Pero un nombre apareció claro, General Marcusul, exhalé despacio. Hall. Años atrás, en una cena familiar, alguien lo había mencionado al pasar. Recuerdo a mi padre quedarse en silencio, mirando su copa como si viera fantasmas de guerra. Yo pensé que era PTSD, pero no lo era. Siul está metido en esto, dijo Noah suavemente. No solo estás escarbando en tierra. Estás caminando. Sobre un campo minado, hizo clic otra vez. Se abrió un archivo de audio dañado. Zumbido estático. Luego, la voz de mi padre, si esto sale a la luz, yo no sobreviviré. Pero la verdad sí debe hacerlo. La grabación se cortó. Parpadeé, sintiendo el peso de esa frase hundirse en mi pecho. Él lo sabía, susurré. Sabía lo que le harían. La mandíbula de Noah se tensó. Esto no se acabó. Fue eliminado a propósito, y no hace mucho. Mi nombre había sido borrado del testamento, pero no de la verdad. La finca Walsh no había cambiado mucho, salvo que ahora necesitaba autorización para entrar. Las rejas de hierro se alzaban más altas de lo que recordaba, brillando como recién pulidas para él. Legado de alguien más. Permanecí en el coche más de lo debido, con el motor encendido y los dedos aferrados al volante. El mismo camino donde mi padre me enseñó a andar en bicicleta era ahora un punto de control con cámaras y postes de hormigón. Avancé y presioné el botón de llamada. Un zumbido metálico, luego una voz fría y desconocida. Nombre y propósito. Soy la Mayor General Claire Walsh. Solicito acceso a la propiedad que perteneció al almirante Peter Walsh. El silencio crujió. Una segunda voz rompió el aire, reconocible al instante. Marilyn. Su tono atravesó la estática como una cuchilla. Vuelve al lugar del que saliste arrastrándote. No me pongas a prueba, respondí con la mandíbula apretada. Esta casa forma parte de un proceso de sucesión. Tengo derecho a revisar documentos y bienes. Ella soltó una risa seca y elegante. Tu padre no dejó nada para fantasmas. El portón siguió cerrado. Mis manos se cerraron aún más fuerte sobre el volante. Detrás de las rejas, la casa lucía impecable. Setos perfectos, nueva capa de pintura. Hasta el asta de la bandera había sido restaurada. Estaban borrando todo lo que no encajara en su versión, y eso me incluía a mí. Aparqué en el arcén. Bajé, caminé hasta la orilla del portón y miré entre los barrotes como una mendiga observando el banquete de otros. Desde dentro, un SUV negro apareció. Evan bajó vestido de casual de negocios, sus gafas de sol reflejando el sol de la tarde en mi cara. Vaya, si no es la hija pródiga, dijo. Has vuelto por las obras, he vuelto por respuestas. Contesté, llegas tarde. La herencia se cerró hace semanas.
La cerraste sin notificarme. Él se encogió de hombros con esa desgana que me erizaba la piel. Papá reescribió todo antes de morir. Estás fuera. Corte limpio. Enséñame el testamento final. Rió fuerte, teatral. ¿Qué vas a hacer? ¿Amenazarme con una corte marcial? Todavía no, dije. Pero presentaré una moción para revisar los procedimientos de la herencia. Él se inclinó, voz baja. Adelante, pierde tu tiempo. Tú nunca fuiste parte de esta familia. Me giré antes de que mis manos me traicionaran, antes de que temblaran tanto que ya no pudiera fingir. Compostura. Caminé de regreso al coche, las botas crujiendo en la grava. La casa se... Marilyn observaba desde lo alto de las escaleras, con perlas al cuello y una sonrisa suave en los labios. Evan, más joven pero igual de engreído, estaba detrás de ella. Recuerdo haber querido gritar, protestar, pero las órdenes de mi padre habían sido claras. Mantente al margen. Es complicado. En aquel entonces no sabía lo que complicado significaba. Ahora lo sabía, el interior del coche se sentía más frío que el aire de afuera. Alcancé mi teléfono. Noah contestó al tercer tono, Claire. ¿De qué trata realmente el proyecto Cascade? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Porque ellos pelean como si fuera cuestión de vida o muerte, él está muerto. Pero su voz no lo estaba, solo enterrada. Las paredes del garaje de Noah parecían una mezcla entre el búnker de un hacker y un museo de la Guerra Fría. Estantes. Abarrotados de procesadores de señal, mezcladores analógicos, discos térmicos y cordones enredados. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas, implacables. El único calor venía del calefactor en una esquina, y de la grabación que estábamos a punto de desenterrar. Él ya estaba en su estación de trabajo cuando entré, los dedos bailando sobre 3 teclados, 2 monitores vibrando con formas de onda y ruido digital. ¿Alguna suerte? Pregunté.Ana levantó la vista. Depende de cómo definas suerte. Noah había convertido el contenido de la tarjeta en fragmentos de audio en bruto, profundamente dañados pero no imposibles de salvar. Apparently, padre lo había encriptado usando un patrón armónico personalizado, del tipo que necesita software de espectro militar solo para interpretarlo. Se lo envié a un amigo mío, murmuró ajustándose el auricular. Exinteligencia de señales. Confirmó que la onda estaba cargada con un enmascaramiento de doble frecuencia. Sabotaje intencional. Alguien quiso que esto quedara irreconocible. ¿Puedes recuperarlo? Puedo intentarlo, respondió. Pero no va a ser bonito. Un zumbido bajo llenó la sala mientras el primer pase corría por su descifrador armónico. La pantalla parpadeó, puntos de estática salpicando marcas de tiempo. Luego, un pulso, una voz, al principio distorsionada, después lo bastante clara como para erizarme la piel. Asegúrense de que esto se mantenga compartimentado. Sin filtraciones, sin nombres, otra voz, más grave, más seca. La reconocí al instante. Asegúrense de que nunca testifique. Noah se quedó helado. ¿Ese es Ul, seguro? Pregunté, señaló la pantalla. Huella de voz confirmada. Es él. Él dio la orden, no me di cuenta de que había dejado de respirar. La grabación continuó. Otros nombres aparecían, algunos familiares, otros políticos, un senador, un coronel. Cada frase terminaba abrupta, como una conversación interrumpida, pero cargada de peligro. Cada fragmento era un ancla que nos arrastraba más profundo hacia algo tóxico. Noah se recostó, se quitó el auricular y se pasó la mano por la cara. Esto no es solo política interna. Si esto es real, y se sostiene bajo verificación, estamos hablando de cargos a nivel de tribunal militar, o peor, susurré, él me miró. ¿Entiendes lo que significa, verdad? No solo encubrieron algo. Mataron por ello, el pecho me dolía. Miré la pantalla obligándome a mantener la calma. No funcionó. ¿Estás bien? Preguntó. No, respondí. Pero sigue, asintió, presionó otra tecla. El descifrador se activó otra vez. Esta vez la señal se limpió lentamente, como si la voz tuviera que abrirse paso entre estática y muerte para alcanzarme. Y entonces, mi padre, si estás escuchando esto, estoy muerto. Pero si lo estás escuchando, ella lo encontró. El estómago se me encogió. No eran solo las palabras. Era su voz. Aún firme, aún serena. Pero había algo debajo, miedo quizá, o resolución. No lo había escuchado así en años, lo sabía, murmuré. Planeó esto, Noah no dijo nada. No tenía que hacerlo. El silencio entre nosotros vibraba con la magnitud de lo que acabábamos de escuchar. Me incliné hacia adelante, viendo la onda desvanecerse en la pantalla. Ellos se lo llevaron.
Se llevaron todo. Su nombre, sus archivos, su legado. Me borraron del testamento. Intentaron humillarme en su funeral, trataron a mi madre como a un parásito. Pero no podían borrar esto, me puse de pie. Ya no me temblaban las manos. Miré a Noah y dije, voy a quemarlos. A todos dot, antes de detonar. La verdad, dijo él, asegúrate de estar fuera del radio de la explosión. Miré el vapor que se elevaba de mi café como el humo de una mecha encendida. La cafetería estaba casi vacía, solo un barista al fondo tarareando sin tono y una pareja de turistas intentando leer un mapa que no servía desde 2009. Me senté junto a la ventana, de frente a la puerta. Siempre de frente a la puerta. Noah había ofrecido acompañarme, pero esta reunión tenía que ser sin sombras, sin respaldo, sin señales de desconfianza. El coronel Kinley era muchas cosas, pero imprudente no. Si aceptaba reunirse, significaba algo. Llegó exactamente un minuto tarde. A propósito, estaba segura. Chaqueta civil, pero aún caminaba como un oficial. Me vio, se detuvo, luego se acercó con un leve gesto de cabeza. Clare, dijo. No, Mayor General. Ni señora. Solo Claire. Deslicé un pequeño dispositivo USB sobre la mesa. No lo conectes a nada. Solo míralo. Él lo recogió, lo giró entre los dedos y luego. Ella está limpia, dijo. El Pentágono sabe cómo mantener las cosas fuera del radar. Me guardé la nota en la manga. Gracias, no estás pidiendo favores, añadió poniéndose de pie. Estás pidiendo que una guerra sea vista. Eso es distinto. Cuando se fue, me quedé allí otros 10 minutos, mirando cómo la lluvia comenzaba a golpear el cristal. Luego me levanté y salí a la oscuridad, de vuelta en el apartamento refugio. Noah caminaba de un lado a otro. Su energía había cambiado. Ya no solo estaba alerta, ahora estaba cargado, como si sintiera que estábamos entrando en una nueva fase. Ya no cazando, ahora defendiendo. Al verme entrar, levantó la vista. Se lo diste a Kinley, parte de ello. Lo justo, él exhaló. Estás jugando en su guarida ahora, lo sé, dije. Y necesito saber dónde están las trampas, dudó. Recibiste un mensaje mientras estabas fuera. Correo encriptado. Lo pasé por un relé seguro, me entregó su tableta. La línea de asunto estaba en blanco. El mensaje era corto, frío, quirúrgico, preparativos internos en marcha. Inform Holston. Contactos selectos del Senado. Borrador de memorando adjunto, abrí el archivo adjunto. Era un plan de defensa estratégica, una estrategia mediática, viñetas con frases para desacreditar mi carácter, lenguaje de contingencia en caso de que el audio se filtrara. Incluso había puntos preparados para fuentes anónimas, subordinada. Resentida, distanciamiento familiar, inestabilidad mental. Estaban construyendo un muro antes de que alguien lanzara la primera piedra. Sabe que lo tengo, murmuré. Y ya está tejiendo la historia. Noah se frotó la cara. ¿Qué quieres hacer? Exactamente lo que ellos temen. No dormí esa noche. Me quedé en la silla del rincón con el archivo abierto frente a mí, la transcripción del último mensaje de mi padre quemada en mis retinas. Lo leí una vez, luego otra, y cada vez podía escucharlo, no solo en mis oídos, sino dentro de mis costillas. Por la mañana, el cielo tenía un tono enfermizo de gris. Serví café y miré por la ventana, la ciudad desenfocada en un borrón de luces de coches y cámaras de vigilancia. Todo se movía ahora. Cada decisión pesaba. Dejar entrar a Kinley significaba invitar al escrutinio. Mostrar el memorando era sacar a Holston de su búnker. Lo que viniera después no tendría marcha atrás. Y aún así, no había en mí ni una sola parte que quisiera retroceder. El miedo estaba allí, pero también una claridad que no sentía en años. Una especie de gravedad moral fría. No venganza, ni siquiera justicia. Algo más silencioso, más firme. Tomé el teléfono y envié un mensaje al contacto que me había dado Kinley. Iré a verla esta noche. Sin intermediarios, no esperaba respuesta inmediata, pero la recibí. Entendido. No traigas nada. Escucharemos. Noah estaba de pie en la puerta, observándome. ¿Estás segura de esto? Lo miré. No, él sonrió con sequedad. Bien. Significa que aún eres humana. Me puse el abrigo. Mantente cerca, pero no demasiado, asintió, pero antes de que pudiera girarme, dijo, Claire, no estás sola. En esto. Ya no respondí. Solo asentí una vez y salí al aire frío, donde la siguiente fase ya se estaba desplegando. Bien, que vinieran a por mí. Pero yo no iba a huir. La verdad tenía peso. Solo no sabía si iba a aplastarlos a ellos
O a mí, el archivo seguía abierto frente a mí, cada línea de metadatos vibrando con una amenaza que aún no podía nombrar. Operación Cascade. Mi padre no había escrito esas palabras a la ligera, y ahora que estábamos dentro, realmente dentro, era como tocar un cable de alta tensión con los ojos vendados. Noah estaba encorvado sobre la consola. Múltiples pantallas iluminando en verde y azul pálido la cabaña oscura. Habíamos cubierto las ventanas. Un disco de respaldo estaba subiendo datos a un servidor privado fuera de la red en el que él confiaba. Otro idéntico ya estaba escondido bajo el suelo, cerca del conducto de calefacción. No estábamos siendo paranoicos. Estábamos siendo meticulosos. Yo deslizaba la mirada por filas de transcripciones de audio, parpadeando entre los grupos de nombres hasta que algo me detuvo. Espera. Aquí, dije, él giró la silla hacia mí. ¿Qué es? Señalé. Línea 38. Justo antes de que entre la voz de Holston. Hay una referencia, él amplió. Yo leí en voz alta, despacio. Transfieran los activos técnicos a través de Orion Solutions para enmascarar la auditoría. Noah soltó una maldición entre dientes. Esa es una empresa pantalla. Lo sabes. Ese nombre salió en una investigación del Senado hace 2 años. Lo enterraron rápido, me quedé mirando la pantalla. Y ahora estaba aquí, en la grabación final de mi padre. Pasamos las siguientes 4 horas cruzando bases de datos de adquisiciones del Pentágono con registros de contratistas del Departamento de Defensa. La mitad de los nombres estaban codificados bajo asignaciones de seguridad. La otra mitad eran callejones sin salida. Entonces Noah encontró un registro oculto de inventario que conectaba a Orion Solutions con la firma de Hull. Usó a tu padre. Murmuró Noah. Construyó todo el negocio a través de sus canales de autorización, hizo que él marcara los intercambios como excedente de bajo riesgo, y luego desvió las especificaciones de envío a una filial en el extranjero. No hablé. No podía. Esto no era solo una traición. Era traición disfrazada de burocracia. Corrupción legalizada. Mi teléfono vibró. Kinley, habla. No lo estás imaginando, dijo sin rodeos. Cascade era una tapadera. Contrabando vinculado a Alston y a 2 contratistas civiles. Lo sospechábamos. Pero tu archivo llena él. Vacío. ¿Puede pasar por canales formales? Pregunté. Hubo una pausa. No, y es solo Holston, Claire. Hay gente por encima de él. Si lo empujas, no se detendrá con una renuncia. Podría desatar repercusiones en el Congreso. Exposición internacional. Tienes que estar segura. Volví a mirar la pantalla. La onda de voz de mi padre congelada a mitad de frase. Él murió intentando exponer esto. No iba a darme la vuelta. La voz de Kinley fue medida. Entonces necesitas protección. Protección. Real. Llamaré al analista ahora. Mantente en la sombra, colgó. Minutos después, Noah conectó una línea segura. Una voz femenina se escuchó. Firme, entrenada. Claire, soy Alex. He revisado tus archivos. Si esto llega a las manos equivocadas, no serán solo titulares. ¿Entiendes? Entiendo, dije. Entonces escucha. Lo que tienes: registros de proyectos, huellas de voz, rastros de metadatos. Cumple con el requisito de evidencia preliminar, pero la cadena de custodia es crucial. Encripta todo. No muevas nada sin doble firma de llaves. Noah alzó una ceja. Ya estoy montando ese marco, ella continuó, atenta a picos de señal en tu zona. Si te rastrean, apágalo todo. Borra los dispositivos desechables cada 72 horas. Estamos un paso adelante, respondí, aunque no estaba tan segura. Cerramos la conexión y nos quedamos allí, el silencio ahora más denso. Noah giró su silla hacia mí, serio. Él usó a tu padre para lavar transferencias ilegales de armas. Explotó el sistema que tu padre dedicó su vida a defender. Y cuando Peter Walsh estuvo demasiado cerca de dar nombres, lo eliminaron. Tragué saliva. No fue un accidente. Fue un golpe. Silencio autorizado. Respaldamos todos los archivos otra vez. Guardé la unidad secundaria en un estuche forrado de aluminio y la empujé bajo el panel de aislamiento cerca de la chimenea. Cada instinto en mí vibraba con urgencia, igual que solía sentir justo antes de entrar en una sala de informes de combate. Adrenalina disfrazada de disciplina. Pasó un largo rato en silencio. Finalmente Noah dijo, ¿segura que quieres hacerlo público? Quiero hacerlo estratégico, respondí. Pero no voy a enterrarlo, salí a despejarme.
El aire frío me mordía la piel. Miré hacia el cielo negro. Las estrellas se difuminaban tras las nubes. En algún lugar, Olston ya estaba preparando su narrativa. Pero yo tenía el original. Tenía su voz, de vuelta adentro. Encendí la tableta para enviar un informe de progreso a Kinley. Entonces llegó el mensaje. Una alerta. Firma anónima encriptada. Solo texto. Sin saludo. Solo esto, sabemos lo que tomaste. Deja de cavar, a veces la única manera de comprobar si un cable tiene corriente es tocándolo. El cursor parpadeaba en el borde de la pantalla como un desafío. Mi mano flotaba sobre la tecla de enviar, sabiendo exactamente lo que pasaría en cuanto la presionara, pero incapaz de fingir que no sacudiría el mundo en el que acababa de entrar. Pon a prueba su silencio. Eso solía decir mi padre. Cuando entren en pánico, sabrás que estás cerca. Bien. Veamos qué tan cerca estoy. Noah había preparado la entrega anónima y la publicación encriptada, enterrada bajo capas de IP falsos, foros muertos y subredes olvidadas. El contenido estaba cortado al filo. Has tocado un nervio, dijo Noah. Eso era lo que necesitábamos, vaciló, y luego añadió, solo asegúrate de que ese nervio no muerda de vuelta. Acordamos mantener a Lisa fuera de contacto directo durante unos días. Ella ya había desaparecido antes. Confiaba en su instinto. Lo que no esperaba era lo que sucedió menos de 48 horas después. Estaba preparándote cuando mi teléfono vibró. Un mensaje. Me están vigilando ahora. Agentes, de los reales. Sin firma. No hacía falta, me quedé helada. Llamé a Noah. Visitaron a Lisa, él soltó una maldición entre dientes. Está bien. Control de daños. El móvil desechable, borrado, y el portátil, giré la cabeza. El mío seguía en el sofá, donde lo había dejado después de que el artículo se publicara. La pantalla cerrada. Pero la luz de la cámara encendida. Fija. Mirando, me moví despacio, lo alcancé. El cursor parpadeó una vez, luego dos. La luz seguía encendida. Arranqué la batería, desconecté la corriente, lo abrí con la punta de un bolígrafo. Estaba frío, pero no muerto. Esa luz no había sido un fallo. Nos estaban observando, cada movimiento que hiciéramos de ahora en adelante resonaría. No. Solo en foros o memorandos, sino en programas ocultos, algoritmos, bucles de vigilancia invisibles. Recogí la batería y la dejé caer en un contenedor de acero forrado con papel de aluminio. Noah observaba en silencio. Se están acelerando, dije. Ya ni siquiera lo disimulan, su mandíbula se tensó, tocaste el cable y estaba vivo. Susurré, ellos creían que una mesa pulida podía esconder tratos sucios, la sala de juntas brillaba como si la hubieran preparado para teatro, no para verdad. Paredes de caoba, accesorios de latón cepillado, y una mesa larga de conferencias que parecía más una pasarela de legado que un lugar donde se toman decisiones. Pero esa era la Fundación Familiar Walls, apariencia sobre responsabilidad. Hoy yo entraba en su corazón, no como invitada, sino como una interrupción. Había presentado la documentación en silencio, legalmente. Como Walsh de sangre, por más inconveniente que eso resultara para Marilyn y Evan, tenía derecho a estar presente en la reunión anual de la fundación. El correo del abogado había sido frío y claro, su nombre sigue vinculado a los artículos fundacionales. Tiene legitimidad. Evan me recibió con una mirada tan afilada que podría haber tallado mármol. Tienes agallas al aparecer aquí, susurró lo bastante bajo para que solo yo lo oyera. Solo estoy ejerciendo mis deberes cívicos, respondí con suavidad. Seguro que eso se fomenta en una institución filantrópica. Marilyn no dijo nada. Ajustó su pañuelo de seda y desvió la vista como si yo fuera una mancha en la alfombra. Los miembros de la junta murmuraban con cortesía, algunos ofreciendo sonrisas tensas. Dos rostros desconocidos estaban al final, auditores, a juzgar por sus trajes neutrales y carpetas gruesas. Ese tipo de gente que nota las partidas que nadie quiere que vean. Tomé asiento en el extremo opuesto, alineándome deliberadamente con la pantalla de proyección. Evan se sentó frente a mí. Cuando sonrió, vi al niño que solía esconder mis juguetes en el ático y jurar que yo imaginaba su desaparición. La reunión comenzó con las mismas frases de siempre. Impacto comunitario, programas de veteranos, becas de alcance. Todo recitado con la suficiente sinceridad para engañar a quien no escuchara con atención. Luego llegó el informe financiero. Los números pasaban, docenas de subvenciones, transferencias y desembolsos. En la quinta página, me incliné hacia adelante,
Tengo una pregunta, dije, los ojos de Evan se entrecerraron. No es momento para interrupciones, el auditor principal levantó la vista. Podemos tomar preguntas durante la revisión, asentí. Perfecto. Pagina 5, partida 72C. ¿Alguien puede aclarar en qué consiste ese programa? Hubo un crujido de papeles, algunas expresiones confundidas. La mano de Marilyn se detuvo a mitad de nota. Disculpa, dijo ella. Programa 72C, repetí. Aparece en las transferencias discrecionales de noviembre. Aproximadamente $32,000. La voz de Evan era tensa. Eso es logística interna, nombre. Interesante para logística, dije. No está en el informe del año pasado ni en los archivos públicos de la Fundación. El auditor a su lado frunció el ceño, hojeando su carpeta. No estoy familiarizado con esa designación. Marilyn rió demasiado rápido. Debe ser un error administrativo. Manejamos docenas de microprogramas. Contabilidad a veces los codifica distinto, entonces estoy segura de que una doble revisión. Lo aclarará, el auditor asintió. Lo marcaré. Evan me miraba como si acabara de mancillar el escudo familiar. Abrí mi maletín y saqué un sobresellado. Lo deslicé por la mesa hacia... Cuando la reunión terminó, me puse de pie deliberadamente, dejando que el silencio se alargara. Los miembros de la junta murmuraban despedidas, y Evan hizo un espectáculo de escoltar a su madre, la mano en la parte baja de su espalda, como si pudiera guiarla lejos de la rendición de cuentas. Salí sin decir una palabra. Afuera, el viento había aumentado. Las hojas rascaban el pavimento como susurros, demasiado rápidos para atraparlos. Llegué al estacionamiento y me quedé congelada. Las 4 llantas de mi coche estaban rajadas, cortes limpios, deliberados. Pero no fue el caucho lo que me detuvo. Fue la foto bajo el limpiaparabrisas. Blanco y negro, impresa barato. Noah y yo en su cabaña, inclinados sobre un mapa. Alguien nos había estado observando. Mi pulso martillaba, pero forcé a mi mano a mantenerse firme mientras la recogía. Sin nota, sin firma. Solo vigilancia. Y del tipo que significaba escalada. Los animales acorralados no suplican. Muerden. El asunto del correo decía, notificación de revisión administrativa. Asistencia inmediata requerida. Lo miré, los dedos flotando sobre el trackpad, tratando de recordar si alguna vez había visto un aviso similar en mis 2 décadas de servicio. No había. Ningún detalle, solo una hora, un número de sala y una ubicación, oficina del Tribunal de Recursos Humanos, anexo del Pentágono. La primera vez que ganes una vuelta, no jugarán limpio en la segunda. La voz de mi padre resonó con una claridad sombría. Debí saber que esto venía. Habíamos tocado un nervio, y ahora la máquina de Alston cambiaba de marcha, ya no solo vigilando, sino contraatacando. La sala del tribunal era estéril, como diseñada para borrar recuerdos. Paredes gris pálido, sillas negras con bisagras que chirriaban, un reloj digital marcando con precisión quirúrgica. La mayor Rivera estaba en la mesa central, postura perfecta. Su uniforme impecable, cintas alineadas, tono imposible de leer. Mayor General Walsh, empezó. Está aquí para una investigación preliminar sobre posibles violaciones de protocolo relacionadas con materiales clasificados, sin introducción, sin preguntas primero. Solo acusaciones. Aclare la naturaleza de la supuesta violación. Ha habido reportes de acceso no autorizado a un sistema de datos seguro y contacto no verificado con un civil. Noah Keading, quien carece de autorización vigente. Mi pulso se disparó, pero mantuve el rostro como un muro. Esas acusaciones son vagas, quizá, pero graves de todos modos. Sus dedos tamborilearon en la mesa. También se la observó en posesión de materiales no registrados en la cadena de custodia. Me habían estado vigilando más tiempo del que creía. Estaba investigando discrepancias vinculadas a la muerte de mi padre. Un oficial de alto rango que levantó alertas. Ahora castigamos la iniciativa. Rivera no parpadeó. Estamos verificando hechos, general. Mientras tanto, el mando recomienda una licencia temporal de inmediato. Sus credenciales quedarán suspendidas. Hasta nueva revisión. Eso era una suspensión sin decir la palabra, sin encriptación, sin contraseña. Solo un cursor parpadeando y un único archivo con nombre, One Last Truth, MPP4. Hice doble clic. El rostro de Avery apareció pixelado, pero inconfundible. Se veía cansada. Su coleta siempre impecable ahora. Estaba suelta, el cabello caído sobre un hombro como una cuerda. Parecía estar escalando lentamente desde el infierno. Sus ojos miraron a la cámara y luego de vuelta a sus notas.
No sonrió. Si estás viendo esto, comenzó, entonces fracasé en mantenerlo en silencio, o tuve éxito lo suficiente como para ser notada. El pecho se me apretó. No había escuchado su voz en casi 2 años, no desde el último informe clasificado de auditoría, cuando compartimos una mirada a través de una mesa llena de mentirosos. Nunca lo dijimos en voz alta. No hacía falta. Hay verdades que vibran en una frecuencia que solo los traicionados pueden escuchar. Avery continuó. Adjunto hay una copia verificada del registro de audio del almirante Walsh, el que estabas persiguiendo. Fue archivado a través de un canal no autorizado que aproveché durante una revisión de seguridad secundaria en el Pentágono hace 3 meses. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a él. Él no necesitaba nombre. Tocó una carpeta fuera de cámara y un segundo vídeo se abrió automáticamente. La voz del almirante Walsh, más clara que nunca. Si esto sale a la luz, dijo, sereno pero grave, me enterrarán bajo 20 banderas antes del amanecer. Pero si no lo hace, que Dios nos ayude con lo que venga después. Noah estaba a mi lado, en silencio, los nudillos blancos sobre el escritorio. No parpadeaba. Ambos escuchamos, el archivo siguió, fechas, cadenas de autorización, transferencias al extranjero, todas aprobadas con la firma directa del general Hull. La narración de Avery retomó, describiendo como licencias tecnológicas destinadas al desarrollo fueron canalizadas a través de una empresa fantasma militar para financiar misiones encubiertas. Una en particular resaltó, Venezuela. Una operación fallida, enterrada bajo lenguaje de cooperación conjunta en memorandos diplomáticos. Un desastre que nadie se había atrevido a vincular con Alstom, hasta ahora, cuando el archivo terminó. Permanecí inmóvil durante 30 segundos. Luego me levanté, caminé hasta la pizarra blanca en la pared y empecé a dibujar. Cronología, nombres clave, cadenas de aprobación, cada firma, cada rostro. La pared se convirtió en un campo de batalla, pero esta vez la arma no era el rango ni la potencia de fuego. Era la alineación. La verdad afilada en secuencia. Noah se unió a mí. Necesitamos redundancia de distribución. Múltiples entregas, no solo una filtración a la prensa. No vamos a filtrarlo, dije. Vamos a detonar esto, él arqueó. Una ceja. Hay una gala la próxima semana, la de honores de defensa, continué. Hull dará el discurso principal. Soltamos todo durante su intervención. Audio, vídeo, cronología, eso no es una filtración, replicó. Eso es una declaración de guerra. Bien, saqué de mi bolso una memoria limpia. Luego otra. Luego una tercera. Sistemas de respaldo, triples seguros. No iba a dejar nada al azar, mi teléfono vibró. Lo abrí. Un correo electrónico. Dirección oficial del Pentágono. Invitación a la gala anual del Departamento de Defensa. Asunto, su presencia es solicitada. Mesa 1. Invitado de honor, General Nathaniel Holston, Cassie Saltona Carcajada. La ironía era demasiado afilada para ignorarla. Le mostré la pantalla. A Noah, ellos montaron el escenario. Yo solo estoy eligiendo el momento de bajar el telón, él silbó bajo. Esto va a ser o un momento que defina tu carrera. O una implosión pública monumental. De cualquier modo, termina. Abrí de nuevo el vídeo de Avery, adelantando hasta los últimos segundos. Su voz se quebraba, pero sus ojos permanecían firmes. Si estás viendo esto, no lo logré, lo disfrazaron. Con medallas y champán. Yo llegué con fantasmas, las arañas de cristal eran obscenas. Colmillos brillantes colgando sobre un salón de baile demasiado pulido para cualquier verdad. La gala de honores de defensa era el festival anual de la autofelicitación. Una noche de vestidos, brindis y nombres que nadie se atrevía a cuestionar. Hasta esta noche, ajusté la trenza plateada en mi hombro. El uniforme de gala demasiado ajustado en el pecho, demasiado impecable para lo que sentía por dentro. Mis tacones resonaban al ritmo de mi pulso mientras entraba al salón. Las miradas giraban. Conversaciones cortadas a mitad de frase, no estaba en la lista de invitados. Ellos lo habían dejado claro. Pero la invitación había llegado de todos modos. Desde la oficina de Alstom. Una provocación envuelta en protocolo, Hull estaba al otro lado de la sala, como una estatua de cera pulida. A la perfección. 4 estrellas en su cuello, sonrisa ensayada, alma podrida. Me vio, se detuvo, y luego atravesó la multitud con un andar que gritaba invencibilidad. No esperaba verte aquí, dijo. No deberías haberlo hecho, respondí. Un músculo le tembló en la mandíbula. Mantuvo mi mirada más de lo necesario. Luego se giró a saludar a otro senador.
fingiendo que yo no valía el oxígeno, déjalo. El oxígeno sería mío pronto. Vi a Kinley junto a la fuente de ponche, traje civil, ojos atentos. Me dio la señal más leve. Los demás ya estaban en posición. Noah estaba afuera, supervisando la carga de los medios. Las memorias habían sido distribuidas. Nada podía detenerlo ahora. A mitad de la noche, un presentador subió al escenario. Para introducir el segmento Legado de Liderazgo, dedicado ese año al almirante Daniel Walsh, mi padre, me levanté. Se escucharon jadeos cuando subí los escalones de terciopelo. Algunos aplausos aislados, confundidos. Holston me observaba, indecipherable. El presentador me ofreció el micrófono. Lo tomé sin ceremonia. Mi nombre es Mayor General Claire Walsh. Dije, clara y firme. Hija del hombre al que dicen honrar esta noche, más jadeos. El presentador parecía a punto de desmayarse. Mi padre no murió como un hombre simple. Murió cargando una verdad que ninguno de ustedes se atrevió a descubrir. Hasta ahora, metí la mano en mi chaqueta de gala y saqué un control remoto. Un botón, un archivo. La pantalla detrás de mí parpadeó. Un silencio en oleada recorrió la sala, y luego su voz. La voz de Ul: si no se alinea, asegúrate de que la directiva nunca llegue a sus manos. No me importa qué palanca uses. Solo mantén su boca cerrada. El archivo de audio continuó durante 22 segundos antes de que lo cortara. Lo suficiente, la sala había cambiado. Ya no era una gala. Era un tribunal. Un ajuste de cuentas. Escaneé a la multitud. Algunos ya empezaban a susurrar. Otros estaban congelados. Mi padre dejó más que medallas. Dejó la verdad. El audio completo y la documentación ya han sido entregados a la oficina del inspector general. Esta noche brindaron por legados. Ahora brinden por la rendición de cuentas, y retrocedí un paso. Sin aplausos. Sin movimiento. Luego un ruido al fondo. Holston se giró bruscamente, pero era demasiado tarde. 4 policías militares entraron en formación silenciosa. Holston no habló. Simplemente salió, y los 4 lo siguieron. En Washington, la culpa no cae como la lluvia. Se desploma como un andamio. Para la mañana, la ciudad ardía, pero no aullaban sirenas, solo titulares. Cada pantalla, cada franja de noticias, cada susurro entre periodistas cargaba ahora un solo nombre: Holston. Yo estaba en el centro de prensa del Pentágono flanqueada por guardias. No porque fuera peligrosa, sino porque demasiados me veían ahora como importante. Inquietante lo rápido que una paria se convierte en un titular. Detrás de mí, Kinley no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El peso de la vindicación era más denso que cualquier acusación. Los presentadores de noticias analizaban el archivo de audio como si fuera escritura sagrada. No verificado pero autenticado, lo llamaban. Frases selectas repetidas sin fin: la directiva nunca llegue a sus manos, mantén su boca cerrada. 2 senadores emitieron declaraciones antes del mediodía, profundamente preocupados, decían. Desconocían el abuso de autoridad del general Ul. Claro que lo estaban. La culpa se mueve rápido en DC, pero la negación más rápido todavía. De vuelta en mi apartamento, ahora vigilado por protección federal, el silencio zumbaba. Miami Televisor en silencio. Allí estaba Marilyn, congelada a media frase en una gala benéfica, la cámara ampliando su rostro justo cuando un reportero le susurraba algo al oído. Conocía esa expresión. Colapso bajo el barniz. Evan fue más callado. Borró cada perfil de la Fundación Walsh en cuestión de horas, incluso las páginas de archivo. Como si borrar la historia familiar pudiera barrer todo bajo una alfombra. Digital. Los cobardes no solo huyen. Se desvanecen y actúan como si nunca hubieran estado allí. Kinley trajo café negro y lo dejó junto a mí. Sin palabras. Solo presencia. Miró la televisión de pared y dijo con una quietud definitiva. Subestimó a la chica que escuchaba. No respondí de inmediato porque, por primera vez desde el funeral de mi padre, lo sentí. No en recuerdo. En resultado, esa misma tarde llegó un mensajero. Sello oficial. Documento confidential. Dentro, un memorando interno clasificado marcado protocolo de brecha prioritaria. Holston, en sus últimos días antes de la exposición pública, había enviado una solicitud encubierta para purgar los archivos del almirante Walsh de las bases de datos seguras de defensa. La solicitud había sido denegada 2 veces. Demasiado arriesgado. Demasiado tarde, pero eso no fue lo que lo detuvo. Dentro de la carpeta había un último mapa de datos.
Un protocolo de contingencia activado no por Walls, sino por poder legal. Él había colocado los respaldos bajo mi autorización. Archivos distribuidos a través de redes encriptadas vinculadas a mis credenciales militares. No solo confió en mí para su verdad. Me convirtió en la cerradura y la llave. Había una segunda copia de seguridad. No solo audio. Registros visuales completos, cronologías superpuestas, entradas de tarjetas de acceso y un último archivo encriptado. Lo abrí con dedos temblorosos, un clip de vigilancia en blanco y negro comenzó. En una habitación tenue, inclinado hacia una figura no visible. Si sigue cavando, no llega a Navidad. Enterraré a ese bastardo antes de que me entierre a mí. Estática, luego silencio, no me estremecí. Solo cerré el portátil y miré hacia la oscuridad. La justicia no mata. Revela quien ya está muerto por dentro. La cámara del tribunal era más fría que cualquier campo de batalla en el que había estado. No era el aire. Era el peso. Filas de altos mandos militares observaban desde un estrado elevado, uniformes. Tan rígidos como el silencio suspendido entre declaraciones. No parpadeé, el secretario llamó su nombre. General Howard, sin rango después, él permaneció inmóvil, escoltado por dos uniformados, el mentón alto, los labios apretados. En algo que tal vez alguna vez se pareció a determinación, pero ahora estaba vacío, sus medallas habían sido retiradas, su pensión perdida. Todas las condecoraciones revocadas. Baja deshonrosa, declaró el líder del tribunal. Con efecto inmediato, una sola cámara giró por la sala, grabando para los archivos del Departamento de Defensa. Lo guardarían en alguna carpeta marcada. Restringido, esperando que la historia olvidara. Pero John no habló. Se puso de pie, giró y salió de la sala en silencio. Sin protesta. Sin remordimiento. Solo ausencia. Afuera, los titulares comenzaban a girar. Adentro, mi pulso se calmaba por primera vez en semanas, pero no había terminado. No para los demás, la Junta de la Fundación se reunió 2 días después en una audiencia privada. El rostro de Evan estaba tenso, las mejillas hundidas, el cabello desordenado. Marilyn se sentaba a su lado con un blazer color champán, como si pretendiera que el mundo no se había derrumbado. La Junta proyectó una presentación compilada por el IRS y los investigadores del Departamento de Defensa, rastros de fondos ocultos, becas falsas, subvenciones de construcción que terminaban en cuentas en el extranjero, todo bajo la firma de Evan. Marilyn apartó la mirada. John Evan se levantó e intentó hablar. Esto es una vendetta. Ella está usando el duelo como un arma para destruir a nuestra familia. El auditor principal lo interrumpió. Señor, nuestros hallazgos indican violaciones claras a las leyes federales de caridad y fraude fiscal. El término familia no es una defensa. Esa noche, una orden congeló todos los activos de la Fundación Walls. A la mañana siguiente observé desde el otro lado de la calle cómo los agentes federales sellaban las puertas de la finca familiar. La misma de la que alguna vez me habían echado. Poético, semanas después, los reporteros captaron a Marilyn saliendo de un hotel del centro. El clip duró 30 segundos. Es una traidora con uniforme, escupió, el cabello tirante hacia atrás, la voz temblando con algo que no sabía nombrar. Profanó el legado de su padre para hacerse ver como una heroína, lo vi una vez. Luego apagué la pantalla. Que se ahogara en su propio ruido, a Evan le fue peor. Las redes sociales rescataron los fragmentos del podcast, las fanfarronadas, los comentarios altivos. Ninguno envejeció bien. 2 días después, un juez dictaminó, por descalificación ética, el señor Evan Walls queda destituido como administrador del patrimonio Walls y como fideicomisario de la fundación. La sala no aplaudió. Esto no era una película. Pero sentí que algo se movía. No triunfó. Cierre, salí y encendí un fósforo. No porque necesitara calor, sino porque mi padre solía decir, el fuego te hace honesto. Te muestra lo que realmente queda cuando las luces se apagan. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Sello gubernamental. Documento legal escaneado. Claire Walls. Queda usted designada única fideicomisaria de la Fundación Familiar Walls, con efecto inmediato. Después del fuego, lo único que queda es lo que se niega a arder. El sol estaba bajo, cortando franjas doradas sobre el sendero de piedra en el parque conmemorativo de Arlington. Me senté en un banco gastado, de esos que no le temen al silencio. A mi lado, envuelta en un chal de lana y con la gracia que da la edad, estaba mi madre. Sus ojos no se apartaban del pequeño portarretrato en sus manos. Dentro, la imagen restaurada de mi padre, Maggie y yo.
Tomata antes de la fractura, antes de que los secretos reescribieran nuestras vidas, pensé que esto se había perdido, dijo con la voz delgada. Fue Noah, respondí. Limpió los daños de agua. Y la quemadura en la esquina. Me pareció honesto conservarla así, ella asintió, el pulgar rozando el rostro de mi padre y luego el mío. La miré de perfil, preguntándome cuántas versiones de él llevaba consigo. El hombre. El oficial. El padre. Ninguna era simple. Todas eran fantasmas. Un grupo de veteranos pasó detrás de nosotras, despacio, deliberados, las medallas en sus chaquetas atrapando destellos mínimos de sol. Nadie dijo nada, respiré hondo. No porque necesitara aire, sino porque necesitaba romper algo frágil dentro de mí. Lo siento, dije, su mirada se desplazó hasta encontrar la mía. No lo siento por lo que hice, continué. Pero sí lo siento por haber tardado tanto en entenderlo. En ver por qué luchaba en realidad. En dejar de esperar su permiso para pelear. El rostro de Maggie no cambió mucho, pero sus dedos se cerraron un poco más fuerte alrededor del marco. Él te crió para que pudieras estar sola. Solo que tú no sabías que podías. Tragué saliva. No era absolución. Era algo más callado, más verdadero. El tipo de paz que no viene con un lazo, pero que se asienta de todas formas. Mi teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Meyer la pantalla. Noah, me aparté unos pasos antes de contestar. Sí, la familia de Avery recibió la condecoración, dijo sin rodeos. Póstuma. La División de Inteligencia Militar la envió con una nota manuscrita de la oficina. De ética conjunta, cerré los ojos. Ella merecía más, lo sé, respondió. Pero significa algo. Su hermana lloró. Dijo que era la primera vez que creía que Avery no había muerto en vano. No tenía palabras, solo gratitud porque él me entregó ese momento cuando yo no podía. De vuelta en el banco, Maggie se puso de pie y se estiró un poco, señalando que estaba lista. Le ofrecí mi brazo y ella lo tomó. Juntas caminamos despacio. Hacia la salida, cada paso silencioso pero no vacío. El buzón fuera de mi edificio estaba abarrotado cuando regresé. La mayoría lo ignoré, volantes, facturas, una revista a la que nunca me suscribí. Pero un sobre resaltaba. Sello del gobierno. Firma a mano. Dentro, una solicitud formal. La Academia Naval de los Estados Unidos invita respetuosamente a la Mayor General Clare Walsh a hablar en la próxima serie de conferencias fundacionales. Tema sugerido: ética en el liderazgo y el legado más allá del mando. Lo leí 3 veces. Legado. Mando. Fantasmas. Miré la ciudad desde la ventana de mi apartamento. El crepúsculo deslizándose entre los edificios como tinta en agua. Por una vez, no se sentía pesado. Querían que hablara, no como hija, no como peón, sino como alguien que se había mantenido firme contra el silencio. Así que respondí. Sí, pero no hablaré de guerra. Hablaré de fantasmas. Enterraron al almirante. Pero la hija se levantó. El salón de la Academia Naval brillaba bajo la iluminación ceremonial, suave y reverente, como un lugar que intentaba contener el aliento. Banderas flanqueaban el escenario, perfectamente plegadas. Blancos de gala y azules oscuros llenaban las filas. Yo estaba de pie a un lado, el podio a pocos pasos, y el silencio antes de que dijeran mi nombre duró más de lo que imaginaba. Cuando se rompió, fue la voz de Kinley, Mayor General Clare Walsh. El aplauso se alzó breve, formal, respetuoso. Dean pasó al frente. El salón era el mismo del funeral de mi padre. El mismo eco. La misma geometría. Pero esta vez no era una extraña. En la última fila. Estaba al frente, sola, a propósito. Miré al público, no buscando aprobación, sino un ancla. Maggie estaba sentada cerca del fondo, las manos dobladas sobre su bolso, la barbilla temblando. Junto a ella, una fotografía en blanco y negro. Ampliada de mi padre descansaba sobre un caballete, almirante Jonathan Walsh, en uniforme, expresión entre orgullo y cansancio. Ajusté el micrófono. Me han pedido que hable hoy sobre ética en el liderazgo, empecé. Pero la ética no comienza en el podio ni en un manual. Comienza cuando nadie está mirando. Cuando decir la verdad se siente como traición. Cuando el silencio protege carreras y las palabras entierran reputaciones. Un murmullo recorrió la sala. No de desacuerdo, de reconocimiento. Quiero hablar de quienes no están aquí. Mi padre, el almirante Walsh. Avery Temple, una mujer que murió sin rango ni reconocimiento.
Y todos los demás, aquellos que lucharon sin medallas, que se mantuvieron firmes y pagaron por ello con aislamiento, con rumores, con el exilio. Me detuve, dejando que el aire se asentara. La justicia no siempre es rápida, y el legado no siempre se hereda. A veces hay que ganarlo. Vi a Kinley en la primera fila, inmóvil, pero profundamente atento. El mismo hombre que se había puesto de pie por mí en aquella capilla cuando nadie más lo hizo. Louis Santi. Nos entrenan para obedecer órdenes, continué. Pero lo que nos define es cuando elegimos no hacerlo. El liderazgo no es mando. Es conciencia. Es rendición de cuentas cuando no hay ningún incentivo para importar. Retrocedian paso. Al principio no hubo aplausos, solo quietud. Luego alguien se levantó sin que se lo pidieran. Otro lo siguió. Luego un tercero. Y en segundos, la sala entera estaba de pie. Sin música. Sin señal. Solo la gravedad del momento. Compartido. Kinley se acercó cargando la bandera doblada. La colocó en mis manos. De parte del Departamento de la Marina, dijo en voz baja. Y de quienes lo recuerdan correctamente. La acepté, los brazos firmes, aunque mi pecho amenazaba. Compartirse. Al girarme para dejar el escenario, un joven cadete se acercó, apenas 19 años, temblando ligeramente. Señora, dijo, ¿podría firmar esto? Extendió un cuaderno pequeño, ya medio lleno de citas y observaciones. Es para mi hermana. Ella aplicará el próximo año. Tomé la pluma y firmé mi nombre. Entre bambalinas, miré una última. ¿Ved la foto de mi padre? No saludé. No hacía falta. Ese ciclo estaba cerrado. No fui invitada a esta familia. Lockenstroy. La traición la silenció una vez. Pero la verdad le dio a su voz un eco más fuerte. Lo que comenzó como el duelo callado de una hija se convirtió en un ajuste de cuentas que derribó un imperio construido sobre mentiras. La justicia no llegó fácil ni rápido, pero llegó con peso, con precisión, sin disculpas. Como el acorde final de una melodía olvidada, la justicia puede llegar tarde, pero resuena con fuerza cuando por fin se escucha. Si esta historia te conmovió, dale like, compártela y deja un comentario abajo. Escribe 1 si te sentiste visto, o 2 si aún esperas que se haga justicia.